Buenas noches, jóvenes. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la parte ya final de la introducción. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, viendo los versículos del 4 al 8, ¿no? Y en la vez pasada nos quedamos viendo esa porción del libro de Apocalipsis que dice que Él nos hizo reino y sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a continuar en Éxodo, pero en el capítulo 29. Vamos a leer los versículos 1 y el versículo 9. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ahí está apareciendo por primera vez el concepto de sacerdotes, ¿no? Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Aquí hay 2 figuras elementales de la tipología de Cristo que van a servir para que nosotros podamos ser constituidos un reino. Aparece el becerro, ¿verdad? Que es el hijo de la vaca y del toro. Y aparecen los carneros, el carnero que es el macho de la oveja. Y dice en versículo 9, el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Aquí introduce también ese concepto de que el sacerdocio es para siempre. El reino que va a otorgar Cristo es para siempre. Y por eso nosotros podemos afirmar de que esta tipología de Éxodo es lo que está tratando de decir en Apocalipsis, en el capítulo 1, ¿verdad? Está aquí el hecho de que aparece el becerro, y el becerro en esta oportunidad va a ser para limpiarnos del pecado. Recuerden que no había otra forma de redimir el pecado sino con el derramamiento de sangre. Entonces el becerro es para limpiarnos del pecado. Esa es la función de ese primer animal en el sacrificio, para limpiarnos del pecado. Pero los carneros tienen otra función. La función es para liberarnos. Recuerden que habíamos leído que nos lavó, pero también nos libertó, que es la traducción más cercana. Ya no solamente lavó, sino libertó. Y aquí lo podemos comprobar en esta tipología de Éxodo. Entonces, los carneros sin defecto son para liberarnos. Y los panes sin levadura, que aparecen ahí en la lectura, por eso les digo que completen en su casa, los panes sin levadura sirven para constituirnos. Porque recuerden que el pan viene de una masa que se trabaja, que se fabrica, que se cocina. Es como ir conformando una realidad nueva a partir de una realidad inicial. Y los panes tienen eso, ¿no? Se van constituyendo. Y por eso el pan tiene la tipología para expresar que nuestro sacerdocio, nuestro reino también tiene que ser constituido. Y aquí aparecen los diferentes aspectos de la obra de Cristo, que a veces confundimos el tema de la obra de Cristo, ¿no? Pensamos que la muerte de Cristo solamente es para quitarnos el pecado, pero no es solamente quitarnos el pecado, es además liberarnos del pecado, pero además para constituirnos reyes, para santificarnos. Y de ahí la importancia de entender bien la tipología de Éxodo y así comprender lo que Apocalipsis capítulo 1 está diciendo, de que el pan debería ser puesto en un canastillo, y en ese canastillo estaba en las manos de los sacerdotes. Ese canastillo somos nosotros. Ahí el sacerdote tenía que meter todo, y lo que representa es que eso significa que nosotros nos estamos constituyendo para poder ser presentados como sacerdotes, ¿ya? Entonces, con la aparición de Cristo ya, que es lo verdadero que va a ocurrir para dar cumplimiento a esta tipología, vemos que ya no es el becerro, sino solamente es el cordero, que viene a ser el hijo del becerro, pero sino que es más puro que el becerro, porque es niño, porque es bebé. El cordero es más puro aún que un becerro puro, ¿no? Porque es un bebé, porque no está limpio de todo tipo de maldad, de pecado, de enfermedad, como lo quieran ver, ¿no? Entonces ahora Cristo, que es el cordero, representa esos aspectos de esa tipología de lo que es ser un sacerdote y un reino, porque estamos hablando de sacerdotes, ¿ya? Vamos a seguir entonces con esa tipología. Pasémonos a Éxodo 21, versículos 10 al 14. Dice lo siguiente:
Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué están haciendo los sacerdotes ahí? Están transfiriendo su pecado al animal. Es lo que Cristo hizo. Cristo asume la culpabilidad de toda la humanidad y todo el pecado lo carga sobre él. Sin ser el pecador, él asume el pecado de toda la humanidad, como lo que están haciendo aquí en Éxodo 21:10, que se pone las manos sobre el becerro para que todo el pecado de que va a ser perdonado se transmita al animal. Y por eso dice, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Cristo, que es el cordero, el hijo, el bebé, el más puro, recibe la carga pecaminosa de la humanidad para que con él muera también el pecado de la humanidad. ¿Sí? Aquí solamente la muerte de este becerro hacía morir el pecado del sacerdote o de que se presentara delante de Dios para ser perdonado. Y por eso es que era necesario que a cada instante se maten más animales. Pero Cristo asume de todo la humanidad, a partir de él. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, y su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas. Y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Yahvé, es ofrenda quemada a Yahvé. Todo este aspecto de Cristo representado en el becerro, ¿no? Para consagrar al sacerdote, porque esta era una acción de consagración de los sacerdotes, representan dos cosas. Primero representa la ofrenda por el pecado. La parte del becerro era para limpiarnos del pecado, ofrenda por el pecado, que es un aspecto de lo que ha hecho Cristo. Cristo al morir nos perdona los pecados, ¿verdad? Eso es un aspecto de la obra de Cristo. Pero además aparecen los 2 becerros. Los 2 becerros aparecen, que es la doble obra que va a hacer también el Señor. Es el segundo aspecto de la muerte de Cristo. ¿Y por qué aparecen 2 becerros? Uno, porque Cristo muere para liberarnos del pecado, pero también nosotros vamos a morir por Cristo. Por eso son 2. La obra es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Como el mismo Cristo dice, si yo muero por ustedes, en algún momento ustedes morirán por mí, o morirán en mí, yo en ustedes y ustedes en mí. Y ahí aparecen por eso 2 animales, para cubrir otro aspecto, que es para liberarnos del pecado. Pero tenemos que morir. La única forma de liberarnos del pecado es que Cristo muriera en la cruz cargando el pecado de todos, pero nosotros nos liberamos también muriendo. ¿Cómo morimos nosotros? Dice Pablo, estamos muertos al pecado. Es la única forma de liberarnos del pecado. Si no nos liberamos del pecado, seguimos vivos al pecado. Luego, la figura de morir se cumple en Cristo y se tiene que cumplir en nosotros. Por eso aparecen dos animales aquí, ¿no? 2 carneros. Entonces, el otro aspecto es el holocausto. ¿Ese holocausto qué significaba? Que quemaban todo, de eso no podía comer nadie. El holocausto es algo que se quemaba para Dios y era para vindicar la justicia de Dios. Porque recuerden, no solamente me limpia, no solamente me perdona, sino que Cristo restituye mi relación con Dios. Porque ¿cómo quitamos la ofensa que hemos hecho a Dios por nuestro pecado? No se la podemos quitar. Tiene que haber también un acto que restituye mi relación con el Padre. Eso es una vindicación. Yo le devuelvo el derecho a Dios de tener la potestad sobre mi vida y decir que Él es santo. Ya me perdonó, pero yo necesito desagraviar a Dios, al Padre. Y la única forma de desagraviar es el holocausto. Ustedes dirán, pero Cristo no fue quemado. Claro, Cristo no fue quemado, como los animales. Pero no es que se quemaba todo el animal, sino una parte. Pero Cristo, al morir en la cruz, cumple también ese aspecto del holocausto.
porque prácticamente su cuerpo fue totalmente destruido. No quedó nada, de ese cuerpo antiguo no quedó nada, desapareció ese cuerpo antiguo. Cuando Cristo resucita, resucita en otro cuerpo, con las señales del pasado, pero es otro cuerpo. Así que aquí están estos animales representando dos aspectos de la obra de Cristo. Nos salva, perdón de pecados, nos libra, pero además nos reivindica con el Padre. Con la tipología, ahora nos pasamos a Éxodo 29, versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Que son aspectos espirituales de lo que Cristo hace también en nosotros, pero ya es en nosotros. ¿Qué significado tiene? Primero, que el sacerdote requiere oír su oreja limpia para oír solo a Cristo y al Padre. Requiere entonces escuchar solo a Cristo, porque si escuchamos a otro, cualquier otro que se te pueda imaginar, tú no puedes ser sacerdote. La sangre en el óvulo es para decir, este oído solo es para escuchar a Dios, yo no voy a escuchar a nadie más. Porque hermanos, en la práctica sacerdotal, nosotros como cristianos, que somos real sacerdocio y somos un reino, nuestro oído siempre se inclina a escuchar otras cosas, ¿verdad? Somos cristianos, escuchamos la palabra de Dios, pero nuestro oído también está atento a otras cosas. El sacerdote, el reino que está preparando el Señor, es para que solo lo escuchemos a Él, solo a Él, a nadie más. ¿Qué significa la sangre entonces en el lugar del... Significa que tenemos que ser diestros, muy diestros, en hacer las cosas. Muy diestros en hacer las cosas. Porque ¿qué pasa cuando el pulgar no está en la mano? Cuando el pulgar se corta, y si algún día ustedes hagan la prueba, cuando el pulgar se corta, la mano queda inutilizada porque no puedes agarrar nada. La mano sin el dedo pulgar no funciona. Entonces esa sangre en el pulgar es para decir, haz las cosas con tus manos diestramente. Todo lo que tus manos hagan es para Dios. Si tú eres un sacerdote y un reino y parte del reino, parte del equipo de tu pueblo, haz las cosas consagradas a Dios. Con tus manos no hagas cosas malas. Y cuando dice del pulgar del pie, está diciendo lo mismo. ¿Dónde estás caminando? Que tu caminar sea caminar recto. No camines por caminos torcidos. Y cuando tú cortas el pulgar del pie, no puedes caminar rectamente. También pueden hacer la prueba. Para que vean que no pueden caminar rectamente. Entonces, en esta tipología, lo que el Señor está diciendo, mira, escucha, haz las cosas y camina solo en las cosas del Señor. No te desvíes del camino, no hagas cosas malas, y no escuches doctrinas falsas, solo escucha al Señor. Eso es un real sacerdote. El sacerdote que incumple eso, entonces no está siendo un real sacerdote. Y eso es lo que nos exige a los creyentes, que hagamos todo eso para el servicio de Dios. Y la vestidura, dice, y la sangre sobre la vestidura. ¿Qué significa? Que no puede haber un sacerdocio real si no hemos nacido de nuevo, si no nos hemos puesto las vestiduras del nuevo nacimiento. Recuerden que cuando volvemos a nacer en el bautismo, en la conversión genuina a Dios, recibimos vestiduras blancas, es nuestro nuevo vestido. Entonces, ¿qué implica? Que no hay un real sacerdocio si no hay un nuevo nacimiento, si no tienes un nuevo vestido. Y por eso que a veces ustedes dicen, tienen alguna duda, dicen, ¿esa persona se habrá convertido o no se habrá convertido? Pues ustedes con esto tienen una respuesta. El que nace de nuevo tiene nuevas vestiduras.
Y lo que él hace representa que él ha vuelto a nacer. Así que, ¿cuándo puede decir que una persona no nació de nuevo? Cuando no está haciendo todas estas cosas. No está haciendo todas estas cosas. Todavía no ha nacido de nuevo. Y el Señor exige que si tú quieres ser parte del reino, tienes que volver a nacer con el nuevo nacimiento. Pero ahora viene la etapa de la consagración. Voy a consagrar con todo eso mi vida al Señor. ¿Y qué significa la consagración? Que yo como de lo mejor de Dios, como el plato más exquisito de Cristo. Eso implica que hay una relación que te gusta con Cristo. Son las mejores porciones que Cristo te puede dar cuando Él te alimenta de su propio cuerpo. Por eso celebramos la Santa Cena, porque cada vez que podemos comemos del cuerpo de Cristo, y eso es lo más sabroso que nos ha podido dejar, y lo ha dejado para que lo hagamos las veces que queramos. Las veces que queramos podemos comer del cuerpo de Cristo. Versículo 23, también una torta, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, que es un pan crujiente frito, como el 1000 hojas. O sea, todo eso se preparaba, y todos esos eran platillos exquisitos. La torta grande, qué rico. El hojaldre que se deshace en la boca cuando lo masticas. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahvé. Esta es ahora otra figura, la ofrenda mecida. Comer de lo mejor, porque todo eso era llevado para el sacrificio de consagración de los sacerdotes. Y eso sí se lo podían comer, era para ser partícipes de la naturaleza de Dios. Y esta ofrenda mecida delante de Dios servía para que se alimenten ellos. Ahí está la ofrenda mecida, ¿no? Versículo 25 dice: después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Yahvé. Esta es la ofrenda encendida, que es lo que se quema. Este es quemar para agradar, para olor grato. Un holocausto, pero ya para agradar a Dios. Versículo 26. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Yahvé, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y las espaldillas de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las congregaciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel y de sus sacrificios de paz. Cuando mantenemos una relación continua con Jesús, nosotros comemos de lo mejor de Jesús. Y aquí hay algo importante de aplicación para nosotros. Si no estamos comiendo cosas especiales de Cristo, entonces no estamos consagrados. Y eso se refleja en la vida diaria, ¿no? Menos comida, menos comunión con Cristo, menos consagración, y menos reflejas esa alegría en su corazón. El creyente que no come se va a morir de hambre. El creyente que no tiene comunión con Cristo se va a morir de hambre. Nos pasamos al versículo 34. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiera sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones. Entonces, otra figura más que aparece ahí, dice que lo que sobraba de la carne, no te lo podías comer ya, se echaba a perder. Sobraban 2 kilos de espaldilla, 2 kilos de pecho, no se lo pudieron comer, se llenaron, pero ya no lo podías comer al día siguiente. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el alimento de Cristo es de todos los días. La comida es del presente, la relación con Dios es día a día. No vas a decir, hoy día como bastante, me lleno mi relación con Dios bastante, cargo mis baterías, voy el domingo al templo, estoy cargado de batería y me va a alcanzar para la semana y para la otra. ¿Cierto? Hay esa costumbre. Vengo el sábado y el domingo, ya cargué baterías, ya toda la semana no me comunico con el Señor. Falso, error. Comer lo del día significa que cada día tienes que tener relación con Cristo. Basta un tiempo con Cristo y tienes comida del día, comida fresca. Concluyendo toda esta parte del reino, debemos recordar que ese concepto de reino es algo para el cual el Señor nos está preparando y es parte de los planes de Dios. Porque Cristo es el Rey, es el ungido y nosotros somos correyes, coherederos y reinaremos juntamente con Él. Entonces todo lo que hemos visto hasta aquí es parte de la finalización del saludo. Como reino de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. Y hasta ahí termina lo que llamamos nosotros la presentación.
¿no? Y podríamos resumir ya el versículo 5 de Apocalipsis 1 de la siguiente manera: al que nos amó, ¿no? Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y nos liberó, nos libró, ¿ya? Nos libró, no solo que nos perdonó, sino que nos libró del pecado y nos consagró con el holocausto, con la ofrenda mecida, con la ofrenda encendida, de nuestros pecados con su sangre. Todo es por causa de su sangre. Toda la tipología que hemos visto es por sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay reivindicación para el Padre, no hay nada. Fíjense que estamos leyendo Apocalipsis, no estamos leyendo Éxodo, pero se dan cuenta cómo coinciden las cosas. Por su sangre, versículo 6, y nos hizo rey, nos hizo rey. Ahí está la torta grande, la pequeñita, las hojaldres, todo un castaneo, y nos hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y ahí termina el saludo de Juan. Hasta ahí termina el saludo. A partir de los siguientes versículos, recién empieza la revelación. Hasta aquí hemos visto el saludo, nada más. ¿Ya? De aquí empiezan las noticias, la revelación y todo eso. ¿Ok? Entonces hasta ahí nomás.